Muy buenas noches, comunidad Contexto. Bienvenidos una vez más a nuestro K-Live. Hoy tenemos un invitado, como siempre, muy especial. Tenemos a Jorge Palacio, que es representante de Pantoglotte. Ahorita vamos a hablar un poco de quién es Pantoglotte, pero también es trainer en Trials Studio y nos va a hablar, por supuesto, mucho de Trials Studio. Entonces, Jorge es traductor de profesión, pero él combina dos áreas muy importantes para nuestra profesión. Entonces, por un lado es traductor de profesión, se graduó de la Universidad de Antioquia en el programa de inglés, francés y español, pero hizo un máster en negocios internacionales. Entonces, esa parte del máster en negocios internacionales es lo que nos falta a veces a nosotros mucho para poder saber cómo conseguir clientes, cómo mantenerlos, cómo movernos en la industria, etcétera. Entonces, él nos va a hablar un poco de eso. Y bueno, Jorge, muchísimas gracias por estar acá y bienvenido. Bueno, claro que sí. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues espero que lo que les pueda contar acerca de mi experiencia, de mis conocimientos entrados, les sirva a todos, a los que están comenzando, a los que ya llevan un buen tiempo, a los que tienen dudas. Y pues me imagino que podremos responder un par de preguntas, entonces así que adelante. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, también nos acompaña Sergio Osorio, cofundador de Contexto y traductor de ESI. ¿Cómo estás, Sergio? Hola muchachos, buenas noches. Súper emocionado de solucionar dudas de trados que a Jorge ya lo hemos molestado varias veces y lo seguiremos molestando por un buen rato. Ok. Pues, o sea, la verdad es que para, no sé si esta sería la mejor forma de comenzar, pero yo creo que uno lo que aprende con trados es que hay que sacar callo, por así decirlo. Y que no hay solución definitiva para todos los problemas, sino que la experiencia le va diciendo a uno, mira, este problema, este mensaje de error se resuelve aquí y allá, ese tipo de cosas. Pero bueno, ya más adelante me imagino que hablaremos de ese tipo de cosas. Sí, efectivamente. Entonces, bueno, pues Jorge, cuéntanos un poquito de quién es Pantoglotte. Claro que sí. Bueno, Pantoclot es el nombre de una compañía que hace, eh, digamos, distribución en América Latina y el Caribe, exceptuando un par de países, bueno, los grandes que son México, Argentina y Brasil, de los productos de, bueno, Trados, que antes, básicamente era como distribuidor de SDL, que no sé si la audiencia sepa, acaba, bueno, sí, más o menos hace un par de meses fue adquirida por otra compañía que es RWS. Entonces antes nosotros estábamos con SDL y funcionamos en el programa de distribuidores regionales para, como les dije, la región de América Latina y el Caribe. Lo que hace Pantoglotte, pues obviamente con la autorización de RWS, en su momento SDL, es ofrecer precios especiales a los residentes de la región. Y eso incluye pues traductores independientes, compañías de traducción, empresas pues que se dedican a otra cosa, pero tienen su propio departamento de traducción o necesidades de traducción, organizaciones gubernamentales, etcétera. Como les decía, precios especiales porque, bueno, voy a de ahora en adelante seguir utilizando RWS. RWS entiende que el poder adquisitivo de, no sé, traductores acá en América Latina no es el mismo que el de los traductores en Europa y Estados Unidos. Entonces, Ujú. pues aparte está el asunto de la zona horaria, ellos están en Inglaterra, entonces quizás a través de un distribuidor local, pues son estrategias de ventas en últimas también. Ok, Entonces, Pantolot es, para resumir, es el distribuidor para América Latina y a través de nosotros pueden comprar trados a precio mucho más asequible, comparado con lo que uno puede ver en la página de RWS. ok, pero entonces Pantoglotte es colombiana inicialmente, ¿cierto? O, Empezó como una empresa colombiana, pero de hecho no lo es. No está registrada en Colombia. Y eso mm, tiene una razón, y es que al estar registrado en Colombia, pues obviamente teníamos, digamos que cumplir con todas las obligaciones tributarias, etcétera. Pero eso nos limitaba al mercado colombiano.
Ujú. porque si queríamos aceptar pagos de gente de Chile, de Uruguay, ese tipo de cosas, entonces eso era un lío. Entonces la compañía está registrada en Estados Unidos, de hecho, eh, pero nosotros ya podemos atender sin esos compliques Mm, bancarios y todo lo demás. Pero originalmente sí nació como Panto. Bueno, y ahí les termino de aclarar. En realidad, Pantoglot ya es una empresa más grande porque combina una compañía de traducción también y de servicios y de interpretación. Antes era la que se conocía como Precision Translators. Y pues mm, eran compañías hermanas, ahora ya quedó fusionado en una sola compañía. Entonces tiene esas dos líneas de negocios. La oferta de servicios en traducción e interpretación, pues completa, y la parte de distribución de software trados en América Latina y el Caribe. ok. Y bueno, tú aparte de ser comercial en Pantogloot, ¿también traduces para ellos? Sí, sí. Pues hay que decirlo, me ha tocado hacer de todo. Ujú. De hecho, hasta pues he manejado el sitio web, ahora estoy manejando el CRM de la compañía. Sí, me ha tocado hacer de todo, traducir, Ujú. obviamente, sí, todo. ¿Interpretar también haces interpretación? Ah, no, la verdad, no. Aunque digamos que la forma en que conocí a mi jefe fue a través de un proyecto que involucró eh, interpretación de por medio. Pero no, Ok, lo dejé ahí, ya no me dediqué a la interpretación. ok. Bueno, no, pues igual tienes la experiencia, estás en el mundo y estás en el mundo desde las dos, pues, desde los dos puntos de vista, ¿no? Desde cómo Sí, funciona desde la parte corporativa, como gran empresa de traducción o, ¿cómo le llamaríamos? Una LSM, Language el, Services. Provider. con P, con, Perdón, sí, un PLS, entonces, Provider of ujú. Languages Services, y por el otro lado como traductor, ¿no? Bueno, entonces, cuéntanos un poquito de Trados, de cómo es, digamos, la distribución, si es que la hay, supongo que sí, en América Latina. No sé, eso es una pregunta que se me viene así de repente y es, ¿cuál es el país que más consume Trados en América Latina? Yo, bueno, yo diría que a ver, podría ser tal vez por Mercado México. A ver, yo les podría hablar con cierta seguridad acerca de los países que No. cubrimos, Ah, ok. que los que cubrimos. O sea, porque tengo pues más o menos cifras del número de licencias que se venden, Ujú. pero digamos que así uno, suposiciones, diría yo, México, tal vez Argentina, que de hecho tiene dos distribuidores en el mismo país. Y pues bueno, yo creo que eso ya es una cuestión Ujú. pues de tradición, o sea, digamos que la industria de los servicios, así como yo creo que todo empezó con, no sé, con el doblaje y ese tipo de cosas, como ustedes saben, empezó en Argentina, o sea, y en México, o sea, por eso es que nosotros recibimos esos doblajes. O sea, que ellos ya nos llevan un poquito de ventaja en Un tiempo, poquito por lo menos. Sí, grandísimo. ajá. Y aparte, pues el México, pues la población que tienen, eh, pero pues con el tiempo se ha ido diversificando y entonces la gente, poco a poco, diría yo que las empresas grandes van entendiendo que no es lo mismo que te haga la traducción una compañía mexicana para pues para el mercado colombiano o para el mercado, no sé, peruano, ecuatoriano, sobre todo para la región andina. Y lo mismo si seguíamos bajando, por ejemplo. Entonces, bueno, yo diría, esas son mis suposiciones. Dentro de lo Ujú. que nosotros cubrimos, yo diría que Chile. Chile porque tiene, yo diría que por lo menos unas 10 universidades con programas de traducción Wow. e interpretación. De hecho, creo que hay una universidad, no recuerdo cuál, tiene un programa exclusivo de interpretación. O sea, si uno, en la mayoría de universidades aquí en Colombia pues no tenemos todavía un programa combinado con traducción e interpretación, pero en la mayoría de universidades combinan esos dos, pero esa universidad de Chile tiene el programa exclusivo para interpretación. Y aparte de eso, entonces está em, pues el hecho de esas como 10 universidades o algo así.
Yo diría que Chile, sin lugar a dudas. Súper. Yo tenía una pregunta, ya digamos entrando un poquito en el software, Ujú, y era, bueno, no pregunta, de pronto hay algunas personas, nosotros hicimos como empresa una encuesta de qué tantas personas estaban utilizando un software de traducción, y en la mitad lo utilizaba, la otra ujú, mitad no. ujú. Entonces, estábamos hablando con Esteban ayer en la mañana y nos preguntábamos si era de pronto que la naturaleza de, de algunos tipos de traducción que se hacía aquí en Colombia no, a veces el traductor no la ve compatible con un software. Si, por ejemplo, hablábamos de alguien que hace traducción literaria, tal vez no le Ujú. ve tanto el uso como quien traduce manuales, por ejemplo, sí, que hay Ujú. muchas cosas que repiten, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, para esa gente que no ha dado el paso a Ajá. utilizar un CAT tool porque piensa que de pronto por el tipo de traducción que hace no tiene sentido o que no le ve el uso, ¿qué podríamos decirle a esa gente como, vea, hay que tener un CAT tool por esto? Bueno, pues yo diría que en efecto sí tiene que ver el tipo de contenido que estés traduciendo. No es lo mismo, obviamente, con traducir una novela. Con todo y eso, uno podría adaptar la herramienta por el hecho de que eh, Trados tiene una función de autotextos, como lo que sucede con los teléfonos o el cuadrito de Google cuando uno está haciendo búsquedas. Le sugiere opciones para autocompletar lo que uno está digitando. Y en efecto, entonces eso incrementa la productividad y velocidad de digitación. O sea, uno podría utilizar eso, el traductor literario, por así decirlo, tiene su traducción en la cabeza, pero obviamente tiene que llevarlo pues al computador y tiene que digitar. Entonces, si tiene una herramienta que le ayude a digitar más rápido, Trados podría caber ahí. Sin embargo, pues obviamente estaría más o menos subutilizando la herramienta, porque hay que decirlo, o sea, Trados, no solo Trados, bueno, digámoslo, voy a hacerles una definición rápida. O sea, ¿qué es Trados? Trados es lo que se conoce como un gestor de memorias de traducción. ¿Y qué es eso? Es decir, es un programa que te ayuda a administrar un archivo que se conoce como memoria de traducción. ¿Qué es una memoria de traducción? Es una base de datos en la que se almacenan elementos conocidos como unidades de traducción. Y de nuevo, ¿qué es una unidad de traducción? Es básicamente contenido en el idioma de origen con su correspondiente traducción en el contenido de destino. La idea de utilizar una base de datos, una memoria de traducción, es que uno pueda ir guardando sus traducciones para que en el futuro se ahorre tiempo. Porque si el mismo contenido vuelve a aparecer o similar, entonces uno ya, el programa le dice a uno, mira, ya lo tradujiste y lo tradujiste de esta forma. O se parece en cierta forma. Así que los cambios son mínimos y de nuevo vas ahorrando tiempo. Desde luego, si uno está traduciendo un manual que tiene cantidad de repeticiones, entonces el, la ayuda pues que uno es gigantesca. Pero cuando es algo como literario o algo así, o de las ciencias sociales, por ejemplo, pues ahí uno empieza como que, bueno, no se ve tanto. De todas formas, es que es mucho lo que se podría decir, porque uno podría incluso hablar de la incorporación de la traducción automática, que yo creo que vale la pena considerarlo. Yo no creo que los traductores alguna vez queden desplazados por la traducción automática, pero sí deberían aprender a convivir con ella. Y sobre todo hacer algo que se llama post-edición. Y yo creo Ujú. que en el futuro las compañías de traducción van a estar, digamos que ofreciéndole más trabajo a los traductores de post-edición. Es decir, le dicen, mira, esto lo pasamos por un motor de traducción automática y por favor te vamos a contratar para que hagas la revisión. ¿Lo Bueno, pero tomas o lo dejas? Bueno, sí, dale, qué pena. no, es que precisamente tocaste un punto muy importante y es lo que ya está pasando, ni siquiera en el futuro. Ujú, No sé en qué eh, pues mayoritariamente dónde está sucediendo más. Supongo que en Europa y la tendencia apenas está llegando a Sudamérica, pero es que no lo tenemos claro todavía, ¿no? ujú, Algunos clientes de Europa le dicen a uno ya, mire, tenemos
perfect match, digamos, de 100 palabras tenemos 57, entonces Ujú. esas se las voy a pagar a un precio y ya, o a veces le dicen, no, pues ya está ahí, simplemente no se las voy a pagar, pero las Ujú. repeticiones entre el 80 y el 90% se las pago a cierto valor, entre tanto y tanto porcentaje se los pago a otro valor y ya, listo. Eh, Eso de lo que estás hablando tú, de la posedición, ya se ve en Europa, ¿verdad? Más que en Latinoamérica. A través de Eh, las herramientas como Trados, por ejemplo, ¿no? pues la verdad no, te mentiría si dijera que sí. La verdad no conozco mucho cómo se mueve el mercado europeo en el uso de herramientas. Aunque cuando uno se pone a ver supuestamente esos informes de compañías u organizaciones que siguen la industria de cerca, o sea, no, me imagino, no sé si de pronto les suena Common Sense Advisory o Slator o NIMSY, que son organizaciones que como que generan informes sobre cómo se está moviendo la industria, cuáles son las empresas más grandes, qué tanta plata mueven, etcétera, el uso de traducción automática. Uno empieza a ver que la proporción de uso de traducción automática aumenta. Y bueno, pues solo para cerrar la respuesta, la pregunta de Sergio, para darla por terminada, es aquellos quienes estén considerando, pues que estén con dudas de trados, yo les diría sí es necesario si uno quiere empezar a trabajar, por ejemplo, con compañías de traducción, porque ellos cada vez están solicitando más traductores que sepan el uso de la herramienta. Y si tú les dices, no, es que yo todavía no sé, entonces, digamos, sí te pueden descartar de una vez. O sea, si tú tienes clientes directos que no te preguntan nada acerca de la herramienta que utilizas, pues está bien. Y eso le funciona mucho a los traductores oficiales que ya tienen cierto tiempo, que tienen sus plantillas. En esos casos, Trados de hecho no sirve mucho, honestamente, porque además es el formateo que hay detrás de arreglar el sello aquí y allá, el formato de las notas. Ahí, honestamente, Trados no. Pero si ustedes quieren ya ir a una agencia de traducción, entonces Trados va a ser necesario. Y junto a esa pregunta también va otra, y es que cuando RWS adquirió SDL, también empezaron a dar, junto con la licencia, Ujú, acceso al live, ¿no? A Trados Live. ujú. Em, en ese sentido, quería preguntarte, ¿la herramienta en línea tiene las mismas funcionalidades de la herramienta de escritorio, de la aplicación nativa? Porque la estuve utilizando, Ujú. pero pues desafortunadamente tú sabes que en este mundo o sea, no me puedo poner a aprender porque tengo que hacerlo ya, ¿sí? Tengo que Sí, sí, sí. traducir ya. Ujú. Entonces, como que la vi por encima, me pareció un poco, tal vez no tenía las cosas donde esperaba tenerlas, Ujú. me demoré un poquito más, entonces dije, no, después la miro. Pero entonces sí quería preguntarte cómo tienen las mismas herramientas, tienen la misma funcionalidad, ¿cuál es la ventaja? Además, obviamente, que uno puede entrar desde cualquier dispositivo. Ujú. Bueno, mira, yo creo que la mejor manera de responder a esa pregunta es con la analogía de lo que es Office 365. Eh, pues ustedes saben que uno tiene, o mejor dicho, la aplicación de escritorio, las aplicaciones de escritorio de Office, es decir, Word, Excel, etcétera, pues permiten todas las funciones. Eh, pero cuando uno utiliza Office 365, uno utiliza una versión limitada, por así decirlo, de Word. Pero tiene lo básico. O sea, es decir, si lo que yo tengo es la necesidad de escribir un texto eh, y no hacer las opciones de superformato y de aquí y allá, sino que texto, un par de imágenes, formato básico, pues Office 365 es todo lo que necesito y me permite moverme, pues hacerlo desde cualquier computador eh, y pues está ahí siempre. Eso, bueno, eso sería un tema largo, pero en cuanto a que eso tiene un trasfondo de lo que es, diría yo, algo que se conoce como una innovación disruptiva. Y es cuando una cosa empieza como de carácter limitado. Pero
es útil para ciertos usuarios específicos. El mejor ejemplo de lo que es una innovación disruptiva es lo que pasó con las máquinas de escribir, por allá como en los 90s o 80s, algo así. Y era que las secretarias profesionales tenían su máquina de escribir mecánica y digitaban a 1000 por hora. Pero entonces luego aparecieron los procesadores de palabras que tenían una ventaja y era que permitían borrar contenido. Sin embargo, eran muy lentas. Entonces, ese producto no estaba pensado para los usuarios avanzados y usuarios duros, por así decirlo. Pero para el usuario básico funcionaba bien. Trados o Office, mejor dicho, Trados Live Team, yo le vería esa comparación. ¿Por qué? Porque hay muchas compañías que tienen miembros miembros de su equipo que se dedican solamente a traducir, que no hacen gestión de proyectos, que no hacen gestión de terminología. Y lo que hacen es traducir, confirmar, traducir, confirmar, traducir, confirmar. Entonces, una función de esas, un Trados Live Team es perfecto, sobre todo porque ahorra costos. Para que no tener que comprar una licencia de escritorio completa, profesional. Entonces, ahí lo vería yo de esa forma. Pues, en línea con la misma pregunta, ¿por qué pregunto eso? No, dale, tranquilo. Porque yo vengo trabajando, yo soy diseñador y también hago diseño y trabajo con Mac. Entonces, cuando dijeron Trados Live, versión pues en la nube, versión web, yo dije, no, ya, o sea, desinstalo el Windows y me quedo con la versión live, ¿sí? Porque dije, pues qué machera en cualquier computador, en cualquier momento traduzco. Ajá. Pero entonces sí como que me faltó eso. Por ejemplo, lo que me hizo desistir de hacer ese proyecto ahí o de hacer la prueba fue Ujú. que iba a confirmar y el control enter no me funcionaba. Y para mí eso es media hora coger el Sí. mouse porque toca con el trackpad ir y confirmar. Ah, dijiste confirmar. Entonces lo preguntaba era por eso, porque sí me parece que es una muy buena solución, pero no sé si lo que está pasando en este momento es lo mismo que pasa cuando una persona se migra de Excel a Google Spreadsheets, por ejemplo, y que dice, no, Ujú. es que esto no tiene las funciones. Y es, no, pero sí las tiene, lo que pasa es que tiene que buscarlas, ¿sí? Ujú. Tiene que saber en dónde están. Entonces, la pregunta iba más hacia eso, si es que yo no las supe buscar o si es que definitivamente hay cosas que la versión web no tiene y que el software nativo sí va a poder hacer. Pues yo diría que la verdad no te podría decir 100% que sí lo tiene, pero yo diría que sí. La verdad tengo vagos recuerdos de que sí está por ahí algún lado el control enter, que los que ya utilizan Trado saben a qué nos referimos. Eh, No, y creo que en pues todos los software de traducción, creo que como que es como un sí, 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 estándar sí. en toda la industria. Sí, 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 porque de hecho he utilizado MemSource y he utilizado XTM y también igualito, control enter. Pero yo diría que sí. Y el asunto es, tú eres un usuario ya pues que tiene cierto nivel y entonces utilizas ciertas funciones, pues sobre todo, no sé si haces algo de gestión de proyectos, alineación, conversión de terminología. De nuevo, para el usuario básico, imagínate una compañía que dice, yo tengo mi traductor y él solo se dedica a traducir, ya no hace nada de las otras cosas. Trados Live Team sería lo ideal, por esa razón. Pero para alguien que ya, cuando uno ya ha visto, mejor dicho, el usuario básico no va a extrañar lo que nunca ha Claro. conocido. Pero ustedes que Ujú. ya conocen la herramienta, entonces sí extrañan las funciones adicionales. Había otra cosa, y qué pena que me tomé las preguntas, John. Eh, Cuando vimos el live team, de hecho lo hablamos con John en algún momento porque estamos haciendo un proyecto juntos, dijimos, oiga, brutal esto, miremos a ver si cada uno tiene su licencia, ellos tienen sus licencias, nosotros tenemos las nuestras, veamos cómo, porque también pasa mucho, ¿no? Y yo creo que tú también estando en la industria, te has dado cuenta que tal vez no son empresas gigantes, pero muchas veces sí hay dos traductores que dicen, oiga, me llegó este trabajo grande, venga, lo hacemos juntos. Sí. Y ese compartir de las memorias de traducción y el compartir los glosarios, pues es una ayuda brutal y nosotros hasta el momento lo hemos venido haciendo con Drive, ¿sí? Entonces, Ujú.
termine su traducción, guarde la memoria cada X cantidad de tiempo, súbala al drive, el otro bájela al computador porque digamos que si Sí. no se utiliza desde el escritorio se friega muchas veces la memoria. Entonces dijimos, vamos a ver si se puede, pero tampoco dimos con el chiste. Entonces, eso se puede, por ejemplo, si yo tengo una licencia y John tiene una licencia, ¿podemos empezar a compartir proyectos entre los dos o eso solamente para mi licencia, los proyectos que yo estoy haciendo? Eso depende de la licencia de Trados Live Team de la que estemos detrás. Bueno, hay dos cosas que son ligeramente parecidas. Una cosa que se llama Trados Live, que es de nuevo la analogía de Office 365. Y pensémoslo como usuarios individuales. Y hay otra cosa que se llama Trados Live Team, que esa sí es la aplicación pensada para gestión de proyectos de traducción y equipos de traducción. El usuario traductor individual que compró una licencia de Trados 2021 o que actualizó la misma hace poco, tiene derecho a Trados Live, esa versión básica equivalente a Office 365. Pero de nuevo, las compañías que necesiten gestionar un proyecto de traducción o pues un equipo de traducción van a necesitar de Trados Live Team. Sí. Y ese sí es el que permitiría pues compartir todo lo demás. Pero la básica no. La básica no te permitiría compartir con otro usuario tus recursos de traducción. Bueno, y ahí voy a hablar de la competencia porque, por ejemplo, entonces tengo a WordFast, que sí me permite hacerlo, por ejemplo. Pero claro, obviamente tiene sus limitaciones, porque si vamos a hablar de WordFast Anywhere, ok, me permite tener por el momento hasta 4 personas conectadas con la misma memoria y con el mismo glosario, pero solamente con una memoria y un solo glosario, que no es que no sucede con Trados. Con Trados sí puedo meter cuantas memorias quiera y cuantos glosarios quiera y ya. Pero de todas maneras sí hay una ventaja allí con el Anywhere. Pues uno es gratuito, dos me deja poner 4 personas. Y la pregunta es, ¿cuál es la competencia más grande de Trados? Sobre todo para ese segmento, para los teams. Pues yo pensaría que MemSource, para mí, honestamente. Porque MemSource es una aplicación que comenzó desde el principio en la nube, de una vez, que es donde está todo ahora. Y pues eso da muchísimas ventajas. O sea, yo diría que poco a poco el software, las ventas de software tradicional van a ir disminuyendo y todo va a pasar a SaaS, ¿cierto? Que es el todo por suscripción. eh, y así, de hecho es lo que está haciendo RWS de alguna forma, porque Trados Live Team es la versión en la nube de otro producto que se llama GroupShare, que es una cosa que se instala físicamente pues en unos servidores que tiene que tener la compañía. Es una cosa más compleja, pero todo va ahora para la nube. Y MemSource entonces arrancó de una vez en la nube. Yo honestamente no conozco cómo funciona la parte de gestión de proyectos de MemSource, pero sé que pues al estar en la nube, yo diría que eso sería muchísimo más fácil y en teoría, pues sería más asequible. O sea, mantener una plataforma de esas debería ser más barato, que en última debería redundar en un precio, pues de nuevo más asequible para los usuarios finales. En últimas, yo creería que deberíamos todos ponernos contentos cuando hay competencia entre las empresas, porque los beneficiados somos los usuarios finales. Yo diría entonces, MemSource no conozco bien las funciones de gestión de proyectos, que es donde yo diría que probablemente Live Team supera con creces, diría yo, a WordFast. Y es que WordFast sería, bueno, yo pongo la memoria de traducción en la nube y ya compartamos, pero lo que hace Live Team es gestionar, automatizar todo el proceso de gestión de proyectos, liberándole mucho tiempo al gestor. Bueno, entonces lo que nos dices es, está digamos, no, Trados Live Essentials, creo que es que se llama, Sí, ese es el de traductores independientes. y después Trados Live Team y GroupShare sigue funcionando, sigue existiendo. Sí, 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 sí. El GroupShare, y eso, créanlo o no, todavía hay algunas compañías que lo necesitan por el hecho de que tienen muchísimas restricciones en cuanto a que su información esté en la nube, en Privado. servidores que ellos no controlan. Entonces, GroupShare da control completo sobre la aplicación de gestión del contenido de los proyectos de traducción.
Entonces, es muchísimo más costoso porque implica comprar servidores dedicados. Es decir, no es como que yo tengo mi servidor y ahí meto varias aplicaciones para mi empresa. No, no, no. RWS dice, necesito que tengan un servidor dedicado. Y no solo es uno, de hecho son 2 servidores. Luego viene una parte de administración. Eso es una plata, o sea, gigante, pero de nuevo, compañías que piensen en, no sé, firmas de abogados, cosas de ese estilo que tienen información confidencial. Ellos tienen que, si manejan traducción de contenido, ellos son los que piensan en GroupShare. Ok. Ok, Entonces, espera, yo necesito que iba tranquilo, tranquilo. a terminar porque la estaba como organizando. Entonces, para la gente que no sabe, entonces está la versión nativa del escritorio, que junto con esa versión nativa de escritorio viene el Trados Live por un Essential. año, ¿no? El Sí. Essentials por un año. Eh, Después viene uno más grande, que es el Trados Live Team, que es el mismo, pero para gestionar proyectos en la nube con varias personas. Ujú. Y está el Group Share, que pues en este momento creo que no, que saldría un poquito el panorama. Para esas personas que están pensando en empezar a utilizar un software de traducción, hablemos un poquito de precios, ¿sí? O sea, ¿cuál es la inversión para el Trados Escritorio, para el Live Essentials cuando se le acaba uno al año y para el Trados Live Team si llega a salir algún proyecto para alguien que tenga una pequeña empresa? Claro que sí. Bueno, pues la buena noticia con Trados Live Essential es que RWS hace poco anunció que o sea, inicialmente quienes compraron una licencia nueva de Trados 2021 o hicieron la actualización iban a recibir la suscripción al servicio por un año. Pero dijeron no, por lo menos se las vamos a extender hasta que salga la nueva versión de Trados. O sea, no sé cuándo será eso, probablemente el otro año o cosas de ese estilo. Pero entonces se extiende un poco más. Y yo diría que una buena estrategia de negocio es que se siga extendiendo el uso de Trados Live Essentials. Bueno, en cuanto al costo, pues no sé si las personas que nos estén viendo han visitado la página de RWS y han visto los precios que se manejan. Estamos hablando, bueno, uno los ve como usualmente en euros y son, no sé, 600, 700, 800 euros por una licencia freelance. Nosotros vendemos esa misma licencia freelance, por ejemplo, en los precios normales. Es decir, sin ningún tipo de descuento. $475, licencia freelance, que es de una activación. Y hay una versión adicional que se llama Freelance Plus, que permite activación en 2 computadores. Que no está pensado para compartirse con otro usuario, sino que es para los traductores que dicen, no necesito el programa en mi computador de escritorio y en mi portátil. Esa Freelance Plus está a $570. Precios normales, pero RWS y nosotros, por ser distribuidores, Como Pantograph. ofrecemos descuentos casi todos los meses. Entonces, yo diría que en este momento está como en 300 y algo la versión de una sola instalación, 40 o algo así. Y las 2 activaciones como en $400, algo así. Y también las actualizaciones también hay descuentos. Pero entonces, una persona nueva, digamos que si quiere el computador el programa en un computador, pues que se fije en nuestro sitio web, Pantograph, y van a ver constantemente los precios. Y están, cuando ustedes, diría, fíjense por lo general en la mitad del mes, porque ya tenemos la promoción del mes ahí. Y van a estar alrededor de eso, de 300 y algo de dólares. Eso sería la inversión inicial, diría yo. ¿Para el Plus o para el Para la freelance? versión de una activación. Bueno, pues sí está barato. La verdad sí. No, O y de sea, hecho, si se fijan en ciertos momentos, va a haber descuentos aún mayores. ok. Eh, Pero como toda la digamos vida, que hay,
hay unas fechas especiales. Tú dijiste ahorita a mitad de mes, pero ¿es este mes solamente o No, cómo todos los funciona? meses tenemos descuentos. Lo que pasa es que varían. Algunas veces son 25% de descuento, otras veces 30, 35. Se ha llegado hasta casi el 40% de descuento. Yo diría, pues, usualmente a finales de trimestres, finales de semestre, es donde están Ujú. los descuentos más grandes. Ok, Eh, sí. listo. Bueno, yo dejé ahí el link donde se pueden ver las licencias, Ujú. pues para que lo tengan en cuenta y puedan entrar y comparar directamente con la página ya de RWS. Bueno, iba antes de que terminaras de contestar esto, iba a preguntar sobre confidencialidad. Entonces, si uno sube algo a Google Translate, ya, perdió confidencialidad totalmente. Si uno Ujú. sube algo a WordFast, pues también, pero entonces no tanto como si lo sube a Google Translate. Ujú. Ahora, si yo subo algo a el live share o al live team, ¿qué pierdo confidencialidad? ¿Dónde quedan esos datos? ¿Las memorias de quién son? ¿Son mías? ¿Son de Ujú. Trados? ¿Son de No, quién? obviamente las memorias son del usuario. ¿Okay? Y pues ya esto es un asunto de confianza, pero pues porque digamos que nosotros aquí en América Latina, pues no tenemos la forma de más o menos ir a mirar a ver que ellos sí estén cumpliendo lo que dicen con los servidores en Inglaterra. Pero ellos lo han anunciado públicamente y en los términos de uso del servicio aparece pues que ellos no se guardan nada, pues que eso, digamos que tienen incluso cumplen con unos, tienen certificación ISO para ese tipo de manejo de información y todo lo demás. Entonces, pues ellos lo anuncian que ellos no se quedan con nada y que todo es del usuario. Y no hay peligro que no sé, ¿cómo se dice? Se fugue, estoy pensando en leak. Eh, la información Ujú. Se de un filtre. servidor se filtre, gracias, de Trados y pum, ya apareció en internet como si uno lo hubiera subido a Google Translate, por ejemplo, y entonces después Google Translate le dice a uno, le vengo de la API de traducción, y resulta que es que eso es todo lo que uno sube Ujú. supuestamente gratis, pero ellos sí se cogen los derechos, ¿no? Sí, pues yo diría que o sea, RWS sería el primer interesado en que eso no pase. Mm. Y lo mismo diría yo que sucede con, no sé, con los servicios de Amazon eh, y no sé quién más pueda estar ahí de por medio. Eh, pues otras compañías que ofrezcan esa clase de servicio de almacenamiento de información. Ellos hacen su mejor esfuerzo. eh, pues hasta el momento yo no he sabido de alguna fuga grande en Amazon. No he sabido de la primera tampoco de información de RWS. Así que, pues yo diría que está, sí, a salvo la información. Bueno, bien. Y Listo. me quedé con el precio del Live Team, Ujú. que no supimos cuánto costaba el Live Team y cómo Bueno, funciona. el live team es que eso depende del número de usuarios. Ellos, RWS lo vende por paquetes, por así decirlo. Paquetes de hecho, hay un paquete básico como de 3 usuarios. Digamos que se podría hacer. Cuesta como, ¿qué? No sé, como $3,000, un poco más. ¿Por un eh, año o por cuánto tiempo? por un año. Porque Trados Live Team es un servicio de suscripción anual. Eh, Luego viene el de 5 usuarios, no sé, está como, la verdad no recuerdo en este momento, pero está por encima de los que $6,000, creo. De nuevo, estamos hablando de una suscripción por un año. Y aquí uno dirá, bueno, $6,000 por un producto que solo gestiona las memorias y los equipos. Sí, pero recuerden que si yo soy digamos que el líder de un grupo de traductores y, y esos traductores solo tienen unas funciones bien definidas, traducir o revisar. Entonces, con ese $6,000, $7,000, que no recuerdo bien, para 5 usuarios, por ejemplo, ya me ahorré las licencias de Trados para esos usuarios. Esa sería pues la ventaja. Obviamente habría que renovar al año, pero eso es
diría yo que la ventaja. Y luego hay una versión como de 10 usuarios que ya el precio es casi como el doble, un poco más, creo. Sí. Bueno, pues digamos que para una empresa o para un grupo de traductores que como que apenas están empezando, pero igual que tienen un proyecto grande, todavía es costoso. Pero sí, la ventaja está en el tema de que compra uno, pero se ahorra la licencia y Es tiene correcto. toda la gestión del proyecto. Ujú. Bueno, sí, digamos que eso sí es una ventaja. Eh, Otra cosa que te quería preguntar, ¿tú también haces capacitación técnica en el producto? Es Sí, sí, decir, sí. tú te conoces Strada de pie a pa? Pues eso es decir mucho, la verdad. Los verdaderos tesos de Trados están en el foro de usuarios, Ujú, en lo que es la comunidad de usuarios, que es la comunidad antes, obviamente SDL, pero es la comunidad RWS ahora. Esos allá sí están, porque esos sí son los que manejan los formatos de archivos aquí y allá y todo lo demás. Y le dicen a uno, mira, ese problema tienes que ir a manipular tal carpeta de tu computadora aquí o allá. Ese tipo de cosas. Esos son los verdaderos magos, diría yo, porque además bueno, esto es para quienes ya utilicen el programa y se pregunten cómo obtener soporte técnico o ayuda. RWS ofrece soporte técnico básico en temas de instalación y licenciamiento del programa. Es decir, no me instala, ujú, no puedo activar el programa. Listo, uno crea un caso de soporte técnico, ellos lo contactan a uno si es necesario por teléfono o una llamada pues de estas de virtual y le ayudan. Pero si hay problemas es que hay un archivo que no es compatible, este mensaje, los típicos object set to a ujú. reference, algo así, eso toca solucionarlo a través de la comunidad de usuarios. O sea, ya están, lo supervisa los usuarios avanzados que también han trabajado en el desarrollo del, del programa. Entonces, esa es. Bueno, y para responder a tu pregunta, entonces, bueno, yo soy capacitador certificado desde la versión 2014 y Ujú, desde esa he estado enseñando el programa, lo hice por un buen tiempo en pros, enseñando todos los niveles, ujú. desde básico hasta avanzado, cubriendo gestión de proyectos, multi-term, sí, y eso es lo que he hecho, básicamente. Entonces, Pero para acceder a ese tipo de servicios es pago, ¿verdad? No es como que yo porque compré la licencia ya tengo acceso a él. ¿a cuál servicio? ¿A soporte técnico o a capacitación? A soporte técnico que no sea licenciamiento ni instalación. Pues mira, ellos, RWS, ofrece la posibilidad de que el usuario compre, se suscriba, porque tenemos un servicio anual, a un servicio premium de soporte técnico, en el que Ujú, lo típico es, hay tiempos de respuesta más cortos y uno tiene contacto directo con los ingenieros, por así decir. Eh, Eso sí valdría la pena para algunas personas. Para empresas yo diría que sí. Sobre todo esas empresas que no tienen tiempo para perder, compren de una vez, con una licencia de trabajo, compren el soporte técnico. Eh, Eso por un lado. Pero el acceso a la comunidad de usuarios es completamente gratuito. Y diría yo que en algunos momentos es casi tan bueno como tener la suscripción al servicio pago. ¿Por qué? Por lo que les decía, están los usuarios avanzados que trabajan para RWS también y le ayudan a uno muchísimo. Dicen, no, mira, este problema es a punta de artículos de resolución de problemas, pero le ayudan. Y hay unos muy amables, por ejemplo, hay un señor que se llama Paul Filkin, que trabaja con RWS desde hace mucho tiempo y se sabe mucho. Él se toma el tiempo, yo lo he visto en publicaciones, decir, mándame el archivo y yo miro a ver qué puedo hacer por ti. Hasta ese mm. punto va. Creo que Y es uno que creó de pronto un plugin que es para convertir, si no estoy mal, las bases terminológicas a Excel, porque no se baja directamente desde el multiterm, no lo baja Excel directamente. Y hay que poner un plugin. Sí, lo recuerdo. bueno, Lo he bien, visto, bien sí. podría ser. Ujú, Sí. Yo sí lo tengo presente porque, y de hecho eso iba a mi siguiente pregunta, que es un poquito más técnica y ya más específica del software, y es que tenía una memoria gigante, una memoria Ujú, que había estado utilizando como por 3 años con un cliente recurrente, ujú. y de un momento a otro la memoria no se puede leer,
Sí. Entonces empecé a buscar y no, estoy casi seguro que era él el que decía, mándeme el archivo y yo miro a ver si se la puedo arreglar y tal, y bueno, pero el post era muy viejo, entonces decidí no contactarlo, pero chévere saberlo. Sí. Ya entrando en cosas un poquito más prácticas, ¿cuál es la recomendación de pronto del capacitador de Trados en el término en el uso de las memorias? Es decir, lo que me pasó a mí, yo tenía un cliente muy grande, pues no muy grande, sino muy recurrente, y de ese cliente me pedían de varios departamentos y me pedían de varias cosas, entonces antes guardaba todo en una sola memoria y desde que se me dañó esa, lo que empecé a hacer fue tenerla como por departamento. Pero el problema después era que, obviamente al ser una misma compañía, se utilizaban cosas era transversal, ¿sí? Las memorias me podría servir la de legal para trabajar en finanzas, por ejemplo, ¿sí? A Sí. pesar de que pareciera que no tuvieran ningún tipo de relación. Ujú. ¿Eso es recomendable o cómo cuidar sus memorias de traducción para que ese tipo de cosas no pasen, pero que uno pueda utilizar todo el poder del software? Pues bueno, esa pregunta es muy común cuando uno está con la capacitación básica, es decir, ay, venga, tengo que utilizar una memoria de traducción para cada tema, cliente, etcétera. Yo diría que para los traductores individuales no es necesario. O sea, si usted tiene sus clientes directos, pero no es, el volumen no es muy grande, una sola memoria de traducción es más que suficiente. Lo que hay que hacer es aprender a manejarla en el sentido de que uno puede agregarle campos personalizados y decir, esta unidad de traducción queda con la etiqueta finanzas o queda con la etiqueta, no sé, jurídico. Y también otro tipo de campos como usuario, fechas, un montón de cosas, estatus, todo lo que uno puede hacer con campos personalizados hoy en día. Se puede hacer con una sola memoria de traducción. Si el traductor independiente dice, yo quiero separar mi contenido de alguna forma, lo puede hacer dentro de la misma memoria de traducción. Y es más, hay una cosa que se llaman filtros, penalizaciones, y es lo típico. A ver, el ejemplo que yo utilizo siempre es, supongamos que uno trabaje para Renault y Toyota a la vez, pero que Renault, a pesar de que los dos trabajan con esencialmente las mismas partes del motor, Renault le dice no sé, a un artículo, le dice, no sé, carrito o lo que sea, pero Toyota le dice carrote. Pero el source o el término original es el mismo. Entonces, eso crearía un problema porque si uno está utilizando la misma memoria de traducción de ambos clientes, la memoria le va a ofrecer una sola opción de traducción. Uno puede crear un filtro para que le diga, mira, esta vez voy a estar traduciendo contenido de Renault. Así que si tú ves que una unidad de traducción fue creada cuando estaba traduciendo para Toyota, entonces avísame y no me la insertes automáticamente como un 100%. Entonces, uno ve que la unidad de traducción o la coincidencia parcial dice 99%, uno se fija y dice, pero ¿por qué? No veo ninguna diferencia. Entonces se fija en la ventana de resultados de traducción y nota que hay un icono que dice, no cumple con el filtro tal. Entonces, dice, es porque venía de otro cliente, entonces tengo que ser cuidadoso con la terminología. Y eso es un caso extremo, diría yo. Eh, pero ese es el poder que tienen las memorias de traducción dentro de Trados, o sea, totalmente personalizables. Ahora, volviendo pues como a la pregunta, si uno ya está a nivel de empresa de traducción, al final el tamaño va a representar un problema. Entonces, yo diría que sí, eventualmente toca empezar a separarlas porque uno las va a querer mover como lo que tú contabas ahora, te toca subirla al Drive o algo así, no recuerdo. Entonces, eso de andar moviendo de aquí a allá con una memoria cada vez más pesada, inevitablemente. Entonces, para los que manejen un volumen grande de traducción, sí, le podría ser útil la idea de separar sus memorias de traducción por contenido, cliente, lo que sean. Para los que manejen volúmenes bajos de traducción, una sola memoria de traducción es más que suficiente. Sí, porque yo decía como en el mundo ideal sería chévere, por ejemplo, tener una memoria de retail,
por ejemplo, solamente para retail en todas las empresas que trabaja yo retail. O si trabajo con educación, por ejemplo, si uno, digamos que está metido mucho con editoriales de libros de ciencia y tecnología. Ujú, Entonces, el mismo término es el mismo para todos, ¿sí? ujú, Pero entonces las memorias empiezan a volverse cada vez más grandes, cada vez más pesadas, cada vez como que le cuesta más al computador moverse. ujú. De hecho, aquí Esteban, el otro miembro de Contexto que no se puede contactar hoy, nos está preguntando que cuál es el tamaño máximo recomendado para esas memorias, para un computador promedio. O sea, que sabemos que nos está funcionando, el trabajo está funcionando bien, pero ya llega un punto en el que las memorias como que les Se cuesta cuelga. trabajo buscar, si se cuelgan un montón. ¿Qué tamaño o qué tantos segmentos o qué tantos ¿Cuántas caracteres unidades de es bueno? traducción? Exacto. Eh, la verdad, bueno, yo les cuento, mi computador ya tiene sus años, pero es un computador de 4 núcleos, como corre como a 3.2 GHz, y tiene como 8 gigas de memoria RAM, que yo diría que es lo promedio, pues entre Ujú, todos, ya sea que algunos lo tengan como portátil o como computador de escritorio. O sea, yo sí noto alguna lentitud, sobre todo al iniciar el programa. Lo ideal sí sería tener la mayor cantidad de RAM posible en el ujú. computador, porque sí demanda bastantes recursos. En cuanto a memorias de traducción, mm, pues yo diría que, o sea, yo cuando una memoria de traducción creo que ya va por los 50 megas, ya se está convirtiendo en algo grande. En Pero de un nuevo, yo lastre, diría que sí. eso está también relacionado, creo yo, con la cantidad de memoria RAM que tenga uno en el computador. Ujú. Bueno, hace poco, de hecho, me cambié de PC a laptop. Ujú, El PC no tenía disco sólido, el ujú, laptop sí. Uf, qué diferencia. Claro, con disco sólido, eso es así, que ujú. arranca. Porque en el PC sí Sí. se demoraba una vez, o sea, venga, a ver cuánto, me alcanzo a bañar mientras arranca y efectivamente se demoró 8 minutos, ¿no? Ush, Y no no. estaba, pues, claro, no era tan malito, tenía 8 de RAM Ujú, eh, y no recuerdo, sí, 3.2 gigahertz, pero, pero sí, no alcanza. Y ya aquí con el disco sólido, uff, corre súper rápido. Entonces es bueno saber también el tema técnico, ¿no? De qué tipo de computador, qué procesador, cuánta memoria RAM necesito para que corra, porque a veces, claro, se puede volver tedioso esperar y esperar. Pero yo diría que eso, de nuevo, volvemos al mismo caso de lo que hablamos de Trados Live Team. O sea, cuando uno no ha visto algo, no lo extraña. Si Ujú, uno utiliza Trados en un computador, digamos, con esa configuración, ¿no? 8 gigas de RAM, 3.2, etcétera, etcétera, uno dice, ah, bueno, es lento, pero cuando uno, como yo ya vengo de otras versiones anteriores, sé ujú. cuando ha corrido rápido en mi computador, que ahora ya no lo hace. Entonces ahora yo sí extraño la velocidad. Pero para los usuarios, digamos que van a comenzar, esas configuraciones que les acabo de dar, 8 gigas de RAM, o sea, si uno podría con 4, pero 8 Mm, sería lo mínimo, lo recomendable, honestamente. ujú. Eh, con eso sí, trabajarían bien. De nuevo, para los aficionados de la velocidad, eh, pues sí, las 16 sería más que, Claro. sí, lo ideal. Bueno, esta Eh, pregunta es para Sergio, pero ya después se la pasamos a Jorge. Ujú. Y es, ¿qué cosa le molestaba a Sergio como usuario de Trados? Algo, una bobada. Yo tengo no, una que me molesta, pero ¿cuál te molesta a ti para preguntarle a Jorge cómo se puede? Vamos a aprovecharlo aquí. Tenemos sí. servicio técnico gratuito un ratito. No, yo estoy feliz con Trados, a mí me gusta mucho y de hecho las preguntas han ido como alineadas un poquito a lo que a mí me molesta, que es como, pucha, yo siempre trabajo con Estefanía, que también has podido hablar con ella, que hoy tampoco nos acompaña,
Y siempre es como, venga, ¿cómo nos compartimos las jodas para que mantengamos un estándar? Pues en algún momento, muy al principio, montamos las memorias en Drive y dijimos, pues tengamos ambos acceso. Terrible, porque después de una hora de trabajar ya la memoria se dañó porque los dos la estábamos actualizando al mismo tiempo. Entonces ahí fue cuando dijimos como no, bajémosla y más bien hacemos como un backup en la nube. Y pues lo otro que a mí personalmente sé que no es el caso de la mayoría, de hecho cuando lo digo me dicen pues cómprese un Windows, cómprese un PC, y es Trados en algún momento ha pensado, se les ha pasado por la cabeza de hacer una versión para Mac. No creo, honestamente, no creo. Esa solicitud o esa inquietud viene desde hace mucho tiempo y hasta el día de hoy no se han inmutado. Y ahora ya con la posibilidad de trabajar en la nube, porque cada vez van a ir perfeccionando más la versión en línea de Trados. Entonces no creo que eso vaya a pasar. Lamento desilusionarte. Pues mira, cuando mencionas lo de la parte de compartir, es que yo no sé, ¿no recordarás que alguna vez te compartí un artículo, creo que era de Paul Filkin, en el que explicaba, es decir, si ustedes pueden montar las memorias en un disco, en un servicio de almacenamiento en la nube, pero no trabajen sobre la misma memoria. Ustedes tienen que tener, por cada traductor tienen que tener 2 memorias de traducción. En una de esas, el traductor va a tener, obviamente, es el único que va a tener permisos de escritura, mientras que los otros van a tener solo permisos de lectura. Y eso es lo que va a evitar el conflicto. Si no te acuerdas, por ahí está, la configuración no es tan complicada. Esa sería como la forma, digamos, que de solventar esos problemas para los equipos pequeños de traducción, 2, 3 traductores o algo así, siendo muy ordenados 4 y ya. Pero a partir de ahí eso se vuelve muy complicado porque de nuevo estamos hablando de manipular a una base de datos de forma simultánea, eso crea un conflicto. No, y el otro problema es que como cuando uno confirma cada segmento, la memoria se actualiza, que por eso no lo seguimos manejando en la nube, sino ya de forma física o en el computador como tal. Es que si yo ya tengo una memoria de 50 megas, entonces cada vez que yo confirmo un segmento me sube las 50 megas porque no me sube solamente la unidad de traducción del segmento, sino que me sube toda la memoria. Entonces por eso tenía como tanta expectativa del Trados Live y dije, no, esto va a ser la locura. Creo que eso es como lo único que me hace falta, para un traductor que trabaje solo. Está súper bien, sí, claro, está súper bien el freelance y me parece que para lo que uno obtiene del software es una inversión razonable, ¿sí? Pero ya en el momento de trabajar con otra persona, 1, 2 o 5 personas, ya creo que sí se puede uno dar mañas, pero sí es un poquito complicado. Creo que eso es como lo que me molesta, porque a su merced, ¿qué le molesta a John? Uy, a mí me molesta que, y no sé si es que estoy haciendo algo mal o qué, pero cuando uno sube el archivo, ¿cierto? Al proyecto, entonces, bueno, le doy ahí el batch para que lo haga la pretraducción, hace la pretraducción, lo convierte, lo prepara, lo deja listo ya en el formato de Trados, pero me toca salirme del proyecto, abrir otro proyecto y volver a entrar al proyecto en donde puse el archivo para que lo deje abrir. Si no, no. No sé si es que estoy haciendo algo mal. No sé si me hago entender. ¿Qué es lo que hago? Creo, pero la verdad me parece que... Yo me perdí, yo no entendí. Entonces les voy a compartir pantalla. Bueno. Para que me entiendan mejor. La Listo. tecnología. Entonces, yo tengo aquí mi Trado, ¿cierto? Listo, tengo un proyecto y lo que tengo que hacer es, ahora se volvió lento, preciso. Lo que tengo que hacer... Perdón, un paréntesis. Mi cosa de proyecto se veía exactamente igual porque también tiene ahí la prueba del Trados Live. Me acabo de dar cuenta que tenía una prueba de Trados Live. Sí. Bueno, espérenme porque este lo tengo. Este es el. Ya me olvidé. Si lo tengo español-inglés o inglés-español, español-inglés. Listo. Entonces, yo estoy aquí en el proyecto, estoy dentro y voy a subir este
lo subo, ¿cierto? Ujú. Y entonces aquí ya está, ¿cómo se llama? Se llama statements. Perdóname. Entonces lo subo, voy, lo busco, lo preparo, le digo por favor, prepáremelo, el batch tags. Le corro, ya lo tengo configurado. Aquí lo tengo para que me deje el target segment empty. Lo preparo. Él termina de hacer la preparación, lo convierte al archivo pues, de trials. Pero una vez él termine de hacer el proceso, yo no puedo abrir el archivo de una vez ahí mismo para traducir. Me toca salirme del proyecto, entrar a otro, y ahí sí me lo deja ver para abrir. ¿No? ¿Todavía no? Aquí está. O sea, yo no puedo abrir el archivo desde acá. Ya. ¿Qué hago yo? Me salgo del proyecto, entro a otro proyecto, vuelvo y me salgo de ese proyecto, entro a este y ahora sí me lo deja ver listo para abrir. ¿Está haciendo algo mal? Bueno, no, la verdad no sé. Y me molesta. Uy, ¿cómo? ¿Por qué no me las abrir desde ahí? Pues debería funcionar. No sé, no me alcancé a fijar si de pronto había algún botón de refrescar por ahí en la cinta de opciones. Ah, ok, bueno, F5. No, F5 no funciona acá. No, pero no. La verdad, o sea, no debería, para mí debería, ya lo sí, tomó, déjeme entrar. Ajá. Pues podría ser, sí, la verdad, yo nunca me había pasado, porque igual, honestamente, no hago tanta gestión de proyectos de esa forma. No lo había ¿Pero Sergio le pasa? Pues es que precisamente le iba a decir que yo creo que todo el mundo también trabaja pues limpia su casa de la forma en la que mejor le parezca. Yo no tengo un proyecto con tantos archivos. O sea, yo siempre que arranco un nuevo proyecto con lo que sea, yo arranco con los 3, 4, 5, 10 archivos que tenga ese proyecto. Vi que era como, o no sé si sea un solo chunk de un solo proyecto. Lo que pasa es que yo armo las memorias no por cliente, sino por tema, por campo de conocimiento. Entonces, si va a traducir contratos, ahí meto todos los contratos independientemente del cliente, porque es que al fin y al cabo los contratos se empiezan a repetir en algún momento. Entonces, la cláusula de confidencialidad, independientemente del cliente, va a ser muy parecida a la cláusula de confidencialidad de fulanito. Entonces, por eso yo meto contratos, estados financieros, artículos científicos, medicina, tal. Y no abro proyectos por cliente, porque, pues bueno, tampoco es que tenga muchos, pero pues sé que serían muchas más memorias de traducción por cliente que si abriera las memorias de traducción por campo. Sí, yo creo que eso también muestra la versatilidad del software, ¿no? Yo lo que le digo, yo lo que agrupo, por ejemplo, en mi caso, tengo las memorias por cada cosa, ¿sí? Entonces a veces tengo una memoria de contratos, tengo una memoria para, no sé, hidrocarburos, para la parte técnica de hidrocarburos, tengo una memoria para medicina, para retail. Y yo sí creo un proyecto cada vez que me sale un nuevo, así, incluso no me gusta traducir, la función de traducir documento entidad. No me gusta. No me gusta porque me lo como que lo ponen donde, no, guárdemelo acá y terminan los 10 archivos por allá sueltos. Entonces prefiero crear el proyectico y que me los deje organizaditos en una carpeta. Entonces creo que sí lo manejamos diferente y seguramente habrán unas 20 formas diferentes de organizar. Sí, claro. Sí. En ese caso, la verdad, no se me ocurre cuál podría ser la causa de ese comportamiento. Pero no solamente ocurre en 2021, este es 2021, yo lo actualicé, en 2019, en 2017 me pasaba lo mismo, o sea, yo digo, venga, le estoy, pues digamos, ya cuando uno le hace la inversión, dice, le estoy pagando tantos millones y me toca salirme del proyecto para abrirlo, no mejor. La comunidad de usuarios tiene, yo creo que un espacio como para sugerir ideas de funciones y todo lo demás. Bien podrías sugerir la idea de que ese comportamiento no debería continuar en las siguientes versiones. Claro. No, pero mira, aquí Esteban no me ha dicho, mire, y Esteban nos lo pasamos hablando todos los días y me dice, en ese caso, al terminar de procesar, entra en la vista de documentos originales y para ver los documentos convertidos a formato de trado se requiere refrescar la pantalla. Bueno, listo, ya lo solucionó por ahí, no me la sabía. O sea, una cosa tan simple, pero llevo
4 años haciendo lo mismo. No, y obviamente, pues yo sé que parece frase de cajón, pero yo sigo aprendiendo de trados y trucos sencillos que nunca los había conocido. Ok, claro. Claro, ¿no? Y además que también lo hablábamos con John en algún momento, y es que eh, es como el Excel, ¿no? Que tiene un montón de herramientas que uno en última, no, por ejemplo, el mantenimiento de las memorias debería ser algo que todos tendríamos que hacer, ¿no? Pero realmente nadie lo hace. O sea, sentarse uno es que el cliente me pidió tal cambio, vaya y busque la memoria, busque el segmento, edítelo, póngale la notica, dígale que es esto, penaliza eso. A Sí. ver, yo penalizo siempre por como si viene una memoria externa o si hago una alineación, creo que de hecho la penaliza automáticamente. Ujú. Pero de resto el mantenimiento de las memorias, y eso creo que es un problema también, ¿no? En términos de calidad, si uno no le hace el mantenimiento respectivo a las memorias, termina, si hay algo mal, pues lo termina siguiendo, Sí, se propaga el error. entregándolo mal. Y Sí, sí, más sí. si se trabaja en equipo, ¿no? Porque el otro dice, este man ya lo tuvo bien, entonces pues 100% mándelo. ¿Sí? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eso es un problema típico. Pero yo diría que sobre todo eso, a ver, yo no sé si esté diciendo lo que no da, pero yo diría que siempre va a haber un porcentaje mínimo de error en una memoria de traducción. O sea, va a haber por ahí una que otra unidad de traducción que sea defectuosa en cuanto a que tenga un término mal traducido, un error ortográfico, ese tipo de cosas. Y el problema es que, pues, si eso se propaga como 100% en una traducción, pues se sigue y se repite. Y se supone, en teoría, que uno no debería tener que revisar las coincidencias parciales, las coincidencias exactas de 100%. Es decir, o sea, si esto me dice 100%, yo ni lo miro, porque estoy usualmente presionado por tiempo, entonces solo contenido no. Si ven el error, etcétera. Entonces, yo diría que siempre va a haber una que otra unidad de traducción defectuosa. Lo que uno puede hacer es tratar de establecer, creo yo, un buen flujo de trabajo conceptualmente hablando, en el sentido de que, bueno, hablemos de, no sé, traductores, no sé, senior, traductores junior, y, de qué forma periódicamente uno puede revisar eso, uno puede filtrar la memoria de traducción por el usuario que ingresó a una unidad de traducción. Y lo mismo se puede hacer con las bases de datos terminológicas. O sea, si uno le da permiso al traductor aprendiz de agregar términos a la base terminológica, uno después puede filtrar y decir, bueno, usted lo hizo bien o esto lo hizo mal. Pero eso ya dependería entonces de establecer un buen flujo de trabajo. Yo tengo una última pregunta porque ya se nos acabó el tiempo Sí. y es una herramienta que me parece brutal, pero que no la he aprendido a manejar o que no le he dedicado el tiempo que se merece. Y es a la exportación de la revisión bilingüe. Entonces, al cliente normalmente le parece eso lo mejor. ¿Sí? Entonces dice como, oiga, qué chévere yo poder ver inglés y español o español y portugués, lo que sea. Pero entonces, y él hace los cambios con control de cambios y le devuelve uno ese archivo. Trados lo entiende de alguna forma automáticamente para que uno lo monte y esos cambios se ven reflejados en el proyecto de Trados, o es Chinomatic, segmento tal, cambie la memoria. No, eso se puede hacer automáticamente. De hecho, ahí en la función de tareas por lotes, ah, creo que dice import from bilingual review o algo así. Sí, Estaría también. sí, claro, porque está el expert. Sí. Ajá. Pero en mi opinión, de hecho, hay una mejor que se llama import retrofit, algo así. Ah, Retrofit, sí, sí, la conozco. Y es que la que tú acabas de mencionar, lo que hace es exportar el contenido en un archivo de Word en una tabla de 2 columnas. Se pierde todo el formato, se pierde toda referencia de contexto. Pero en esta lo que tú haces es que tú exportas como es crear el documento final. Entonces un documento Word y lo saca tal cual el formato original. Entonces tú haces los cambios normal
Y ese mismo archivo que tenías en Word, en PowerPoint, creo que en Excel también, lo puedes importar también dentro de Trados de forma automática. O sea, es decir, lo mismo de la revisión bilingüe, pero ahora sí el revisor tiene todo acceso al contexto. Entonces la revisión incluso podría ser de mejor calidad. Y de nuevo, tareas por lotes es retrofit, algo así. Es decir, lo que hace es que yo, por ejemplo, lo Ujú, bajo, hago los cambios en Word directamente o en ujú, Excel o lo que sea, y ujú. vuelvo y lo subo a través de esa función para que él llegue y dice, cambié esto y Sí, hace automáticamente todo sí, el sí, sí, tema. Ok, sí. súper bien. Chéverísimo. No, eso, vainas por aprender de Sí, Trados Miles. hay miles y pues yo creo que ya, ya estuvo bueno de no dejar dormir a Jorge. No sé si John tenga alguna otra pregunta No, antes y para pues, terminar. ¿cuánto vale ¿cómo se dice? Los training para ir en niveles, ¿no? Entonces supongo que habrá un básico, un medium y un avanzado para aprender a utilizar trados bien. Bueno, pues los precios, estos no los manejo yo, Ok. o sea, no los decido yo. Con Pantogloss son $150 por curso, son 7 cursos en total que abarcan 5 niveles, es decir, básico parte uno, parte 2, intermedio, avanzado, gestión de proyectos parte uno, parte 2 y multiterm. Esos son. Lo que pasa es que porque son de alguna forma personalizados, es decir, Ujú. prácticamente una sola persona. Yo sé que se pueden también tomar los cursos en pros. La diferencia sería que los de pros son obviamente con más participantes, es micrófono cerrado, o sea, si uno tiene preguntas es a través de chat, pero con nosotros sería pues de nuevo una clase personalizada. Hay otra opción también para los que se consideren, no, y en realidad no es tan difícil, así aprendí yo con los manuales. Y es que uno Ujú. puede en la página de RWS comprar el acceso a los exámenes de certificación, y creo que cuestan como $70, e incluyen los manuales más los archivos para realizar los ejercicios prácticos, y son muy claros. Entonces, si ustedes dicen, bueno, yo me considero bueno leyendo manuales, y de nuevo, no es que tengan que ser unos genios de la computación, sino que son porque tienen un montón de capturas de pantalla y todo eso. Ustedes podrían ahorrarse una plata ahí. Reciben el manual, los archivos, más los 3 intentos para aprobar el examen de certificación del nivel correspondiente. Ok, Súper, listo. súper. Ahí creo que quedamos, lo hablamos como muy sobre el tiempo con Jorge, pero nosotros tratamos como de que las personas que nos visitan también nos den un cariñito a los que ven el video y a los que, pues sabemos que Pantoglo tiene eh, descuentos recurrentes, pero pues de pronto para que lo hables allá en Pantoglo y de pronto se consiga un extra para la gente que llegue a través de De este contexto, bien sea video. Ujú. para los cursos o para las licencias o incluso, quién sabe, para licencias grandes. Entonces ahí como que he hecho la cuña para dejar a la gente picada y a Jorge comprometido. Sí, bueno, la verdad, justamente le estaba diciendo a John que no está dentro de mi potestad ofrecer descuentos así tal cual, pero voy a preguntar. Pero lo preguntábamos, Sí, claro, y después ustedes lo anuncian por el grupo y todo lo Exacto, demás. sí, esa es la claro. idea. Mm, mm. Bueno, esa es la otra invitación, Jorge, pues ya estás dentro del grupo, no sé, de pronto si en algún momento ves alguna buena promoción o algo así, pues bienvenido para que puedas publicar en contexto y pues así las personas que estén comprando, estén pensando en comprarlo y eso, pues se puedan beneficiar de los descuentos Ujú. y pues bienvenido. Bueno, sí, seguro. Muchas gracias por la Listo, autorización. Jorge. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias, comunidad de contexto. Jorge, muchísimas gracias también por estar acá. Muchas Sergio, gracias. y bueno, nos vemos dentro de 8 días. Vamos a tener otra entrevista dentro de 8 días a las 8:30 de la noche, recuerden. Vamos a estar posteando para que estén muy pendientes y nos vemos dentro de 8 días. Chao, muchas gracias por la Que invitación. estén muy bien. Chao. Hasta luego.